Ok, vamos a comenzar. A partir de este punto, vamos a comenzar a ver subtemas del derecho civil. Y el primer tema del derecho civil serían los atributos de la personalidad. Pero para que comprendamos esto, tenemos que entender qué es una personalidad jurídica. Una personalidad jurídica básicamente es un conjunto de elementos y atributos de una persona que le van a otorgar una capacidad jurídica para contraer y ejercer derechos y obligaciones. Básicamente son una serie de cosas que tienen las personas que le hacen tener obligaciones y derechos. Y obviamente para poder ejercerlos también. Tenemos dos tipos de personas. Tenemos a las personas físicas y a las personas morales, cada una con características propias. Las personas físicas básicamente son los individuos, son las personas como las conocemos tal cual estamos. Tienen algunas características, como, por ejemplo, tienen un nombre con un apellido, tienen domicilio, que es el lugar en el que van a residir, y en domicilio tenemos diferentes tipos de domicilios. Tenemos el domicilio habitual, que es donde resida la persona por lo menos en 6 meses. Tenemos un domicilio de negocios, que es en donde pues, va a realizar la mayor parte de actividades de negocios o mercantiles o comerciales. Tenemos un domicilio accidental o incidental, en donde básicamente la persona esté ahí en el momento. Por ejemplo, si yo voy a demandar a alguien, pues tengo que notificar a esa persona que la estoy demandando, tengo que avisarle a esa persona que la estoy demandando. Entonces salen las autoridades correspondientes y pues que lo van a buscar a su casa y no aparece, que van a buscar su trabajo y no aparece, entonces le dicen, no, es que se la mantiene en la cantina de Don Pancho. Van hasta la cantina de Don Pancho y casualmente lo encuentran ahí. Entonces, en ese momento, la cantina de Don Pancho sería el domicilio accidental, donde lo encuentren. Tenemos un domicilio legal, que es en el que van a residir legalmente las personas. Generalmente es el mismo que el habitual, por lo general. Y esto se utiliza mucho cuando tenemos un asunto de divorcio, de patria y de guardia y custodia, patria potestad, etcétera, etcétera. Se utiliza mucho tipo de domicilios. El domicilio legal donde la persona legalmente reside o vive. Tenemos un domicilio convencional, que básicamente es que señala la persona para poder ahí ejercer sus derechos y obligaciones. Generalmente también es el mismo que el legal y también es el mismo que el habitual. Y tenemos un domicilio fiscal, que muchos diríamos, bueno, es el mismo que el de negocios, pero la verdad es que no. El fiscal es no necesariamente tiene que ser el mismo. El fiscal es donde estamos nosotros haciendo nuestros negocios, pero no necesariamente la mayoría de nuestros negocios, y es en donde vamos a recibir notificaciones de Hacienda, por ejemplo, de pago de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces no podemos nombrar cualquier domicilio X a la SBA, porque igual y nombramos un lote baldío o algo semejante, y se va a prestar a pues negocios turbios o empresas fantasmas, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente tiene que ser el mismo, pero tiene que ver mucho con lo que son impuestos, básicamente. Las personas físicas también tenemos un estado civil, que si nos vamos por la vía obvia, pues hablamos del matrimonio. Pero no se limita solamente al matrimonio, sino en sí a todas las relaciones familiares que tenemos, padres, hijos, hermanos, tíos, etcétera, etcétera, y los derechos y obligaciones que se desprendan de esas relaciones familiares. Yo como hermano, pues tengo una relación laboral, una relación familiar con el hermano y la hermana mía, o con mis hijos, o con mis padres, etcétera, etcétera. Entonces, se refiere a ese tipo de cuestiones, a todas las obligaciones y derechos que se desprendan de las relaciones familiares, no nada más del matrimonio. Tenemos una capacidad
que la capacidad, como lo mencioné un poquito atrás, es la capacidad que tenemos para ejercer nuestros derechos. En México, esta capacidad se activa de manera automática a los 18 años. Antes de los 18 años no tenemos derechos, sí tenemos derechos, pero no somos capaces de poder ejercerlos por cuenta propia. Necesitamos un tutor, generalmente son nuestros padres, quienes hacen valer nuestros derechos cuando sea necesario. Hay casos especiales, por ejemplo, en el caso de la emancipación, que es un proceso, es un juicio en el cual un individuo menor de 18 años que demuestre que se puede valer por sí mismo y que no necesita el cuidado de sus padres, puede iniciar un juicio en el cual, aunque no tenga 18 años, ya puede activar su capacidad jurídica y puede contraer derechos y obligaciones como cualquier persona adulta. También tenemos el caso de las personas que por razones X no pueden ejercer sus derechos en pleno ejercicio. Por ejemplo, tenemos la figura jurídica que es la interdicción. La interdicción se les dice así, bueno, se les dice interdictos a las personas que jurídicamente no pueden ejercer sus derechos por cuenta propia debido a algún padecimiento generalmente psicológico o mental. No hablamos de un padecimiento físico, porque las personas con un padecimiento físico que están bien de sus facultades mentales sí pueden ejercer sus derechos de manera regular. En cambio, las personas que padecen de facultades mentales, que tienen algún trastorno psicológico o alguna deficiencia en sus capacidades cognitivas, o sea, su capacidad de poder comprender, entender las cosas, entonces ya hablamos de una persona interdicta, una persona en estado de interdicción. Esas personas, como no pueden valerse por cuenta propia, no pueden decidir sobre sí mismos ni pueden hacer valer sus derechos de manera individual, necesitan de un tutor, al igual que las personas menores de 18 años, para hacerlas valer. Y esta puede ser de manera intermitente cuando tenemos episodios esquizoides, cuando tenemos episodios epilépticos, etcétera, etcétera, que son lapsos de tiempo muy momentáneos, o pueden ser permanentes, en el caso de una esquizofrenia permanente, de las personas que se desconectan de la realidad por completo, entonces ya tenemos una interdicción permanente y esta va a durar pues toda su vida. Y tenemos también un patrimonio, que el patrimonio básicamente es un conjunto de bienes muebles, de bienes inmuebles y de créditos tanto a favor como en contra. Los bienes muebles son aquellas cosas que la persona posea que tengan la capacidad de movilidad, que se puedan mover de un lado a otro. Los bienes inmuebles, como su nombre lo indica, son los bienes que no van a poder moverse. Por ejemplo, los terrenos, las casas, las propiedades, etcétera, etcétera, pues hoy no vas a poder arrancar el terreno y llevarte a la otra parte, ¿verdad? Y por último tenemos, bueno, los créditos, que pueden ser a favor, o sea, que le deban algo, o en contra, que él deba algo de dinero. Estas son las características de las personas físicas. Ahora, las personas morales, como el doctor Simi, lo mismo, pero no lo mismo. Las personas morales no tienen un nombre, tienen una denominación o razón social. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de las empresas que son ese tipo, SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable, o diferentes tipos de empresas tal cual. Son los nombres por los cuales conocemos a las empresas. Tienen
un domicilio donde van a tener su administración o van a ejercer su, pues, su giro, lo que haga esa empresa. Y también puede tener un domicilio convencional y también puede tener un domicilio fiscal. Pueden ser los mismos, pero no necesariamente. Igual tienen un patrimonio, que el patrimonio es básicamente todo lo que la empresa posea. Acuérdense que una persona moral básicamente es una empresa. Aunque no quiero que confundan este término como si fuera algo nada más comercial. También aquí podemos incluir las instituciones. ¿Ok? Todo lo que se componga de muchas personas y físicas es una persona moral. ¿Estamos? Entonces el patrimonio es todo lo que esta empresa o institución posea. Y esta persona moral también tiene una capacidad jurídica, también tiene una capacidad para ejercer derechos y obligaciones que obviamente la empresa no va a ir hasta un juzgado, físicamente el edificio no va a ir hasta un juzgado para defender sus derechos, ¿verdad? Lo hace a través de un representante. Que por lo general, pues básicamente es un administrador, el dueño, el accionista mayoritario, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Esto es las características que debe de tener una persona física y una persona moral para poder componerse como tal. ¿Estamos? Para poder considerarse como tal. Si no tienen ninguna duda, bueno, si la llegan a tener, me escriben aquí en los comentarios, o sea, en el video o en la actividad que les voy a poner, que va a ser la actividad 35 de la página 101, donde tienen que hacerme un cuadro comparativo explicándome los atributos de las personas físicas y personas morales. Yo estoy al pendiente de ustedes y por el momento esto es todo con el tema. Que estén bien.